Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a hablar de la palabra de Dios en la vida. La palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué es la Biblia? Para alguna gente es un documento colocado allí en la librería de alguna sala elegante. Para otros es una pieza puesta por ahí en un mueble agarrando polvo y para otros es un tesoro escondido. Pero la Biblia no quiere ser ni un libro fino en un estante, ni quiere estar en algún lugar agarrando polvo, tampoco pretende ser una pieza de museo. Yo fui el autor y editor de las notas de la Biblia del Pescador y recuerdo en los inicios de ese proceso hacía una presentación en cierto lugar, no quiero decir el nombre, y una hermana muy alegre, muy feliz, se levantó para decir en la reunión, cuando opinaban acerca de la presentación que yo había hecho, ella dijo: ¡ay, qué bendición! Doctor Pavón, yo le felicito por ese esfuerzo. Yo colecciono Biblias, dijo. Yo colecciono Biblias y esta la voy a comprar porque la quiero en mi colección. Ah, qué tristeza, señora. Qué tristeza, querida hermana. Esta no sirve para su colección, le dije, porque la Biblia del Pescador no es una pieza de colección. La Biblia del Pescador es un documento para leerlo, es un documento para creerlo, es un documento para vivirlo, para ponerlo en práctica. La palabra de Dios no tiene efecto en nuestras vidas si no lo leemos. Colocada en la guantera del auto no nos libra de accidente. En la mesa de comedor no bendice los alimentos. En la mesa de noche no cuida nuestros sueños. Abrirla en el Salmo 91 no nos libra de malos espíritus. No, la Biblia como amuleto es muy malo porque no tiene poder. No tiene poder como amuleto. La Biblia tiene poder en nuestras vidas en la medida en que la leemos, la creemos y la ponemos en práctica. Entonces, tiene un poder extraordinario en nuestras vidas. Tiene un poder maravilloso. Dios nos ha dado la Biblia para eso. La Biblia nos hace sabios para la salvación. Nos da la sabiduría que necesitamos para encontrar el camino que conduce a Dios. Observe que la Biblia no nos salva. La Biblia nos muestra el camino de la salvación, el camino que conduce a Dios. Jesucristo dijo, ustedes creen que en ella tienen la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, refiriéndose a las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Las Escrituras son un rótulo en la avenida que señala hacia allá es el camino, hacia allá es Cristo, hacia allá se camina, hacia la salvación, hacia allá se camina, hacia la bendición, hacia allá se camina, hacia el plan y el propósito de Dios. Por lo tanto, durante el mensaje que vamos a escuchar hoy y mañana, vamos a descubrir, ¿sí?, en Dios, vamos a descubrir en el Señor cuál es ese camino, cuál es esa ruta y el propósito de las Escrituras. Si hay un libro que me puede hacer sabio, quiero leerlo.
Si hay un libro que puede cambiar mi vida, quiero leerlo. Si hay un libro que me ayuda a conocer a Dios, a encontrar a Dios, quiero leerlo. Tener la Biblia puesta por allí, en un pedestal o en un estante o en una esquina o guardada en una gaveta, es un desperdicio. No desperdicie un libro tan maravilloso como este. Así es que, a leer la Biblia. Si quiere la oración, el número es el 305-228-9697. Llame ahora. Y mientras tanto, escuche este mensaje. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Nada tan importante como la palabra de Dios. Miren, yo puedo decir en el día de hoy, ese es uno de mis versículos favoritos. Ese es uno de los versículos que más utilizo y creo que muchos ministros dirían algo similar a lo que acabo de decir. Claro, al decir eso, yo siento la necesidad de hacer una explicación o hacer una aclaración al respecto. No estamos diciendo que esos versículos sean más inspirados por Dios que otros. No estamos diciendo eso. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero hay versículos de la Biblia que son más útiles para ciertas cosas que otros. Si usted está leyendo, por ejemplo, una porción de la Biblia que consiste en los nombres de quienes son hijos y quienes son padres de quién, las llamamos genealogías. Fulano, hijo de Mengano, Mengano, hijo de Sutano, Sutano, hijo de Perencejo. Parece una guía telefónica. Muchos personajes y poca acción. No es muy útil, eso tiene su utilidad, pero regularmente no vamos a utilizar algo como eso para predicarle a nadie. Si usted es consejero, posiblemente usted va a utilizar ciertos pasajes. Fue lo que hicimos en la Biblia del pescador. Identificar qué servía para la consejería, identificar qué era útil para evangelizar a un niño, cuáles versículos eran apropiados para evangelizar a una mujer, cuáles versículos eran apropiados para ministrarle a un homosexual o a una prostituta o a un profesional, a un médico, a un abogado. Cómo evangelizar a alguien o ministrarle en determinada situación. Eso hace que ese versículo sea más útil para mí en un momento dado. Este es uno de esos pasajes ricos para comentar lo que quiero decir en el día de hoy. Claro, se hace especialmente importante cuando el primer comentario que el apóstol Pablo hace a Timoteo es: has sabido la palabra, has conocido las escrituras desde siempre, desde que eras niño, y estas te han hecho sabio para la salvación. La idea del versículo no es que por leer la Biblia fue salvo, o que lo salvó creer en la Biblia o estudiarla. Está diciendo que la Biblia tiene la peculiaridad, esto es importante, tiene la capacidad de provocar sabiduría en nosotros. Eso dice allí, que ella te puede hacer sabio, ¿sí?
te puede hacer sabio para la salvación. El que lee la Biblia crece en sabiduría. La gente de vez en cuando se desanima, se frustra, y entre las cosas que hacen es abandonar la Biblia. Están molestos con Dios, ya no oran. Están incómodos con Dios, ya no adoran. Están incómodos con Dios, tiran la Biblia, dejan de congregarse, abandonan esas prácticas que el Señor nos enseñó. El resultado: si no leo la Biblia, no crezco en sabiduría, no maduro, no comprendo. Hay gente que pasa la Biblia en la iglesia porque es su costumbre ir a la iglesia. Fue mi costumbre ir a la iglesia. Fue mi costumbre ir a los cultos. Fue mi costumbre llegar a las reuniones cristianas. Mi papá y mi mamá no acostumbraban ir a la iglesia, pero ellos me enviaban todos los domingos. Estaban atentos que llegara un van de la iglesia. Llegaron a buscarte, así que alístate y sal. Y yo me tenía que ir a la iglesia. Qué bueno que hicieron eso. Amén. Así es que la Biblia se convirtió en algo importante para mí, pero no la leía. Pero era importante. Si alguien tocaba mi Biblia, yo lo miraba mal. Y si alguien insultaba la Biblia, yo peleaba. Si alguien hablaba mal de ella, o si yo tenía la Biblia y alguien se le sentaba encima, yo iba para allá a reclamarle: oye, levanta, esa es mi Biblia. Yo me iba a los campamentos y metía la Biblia en la mochila para ir al campamento. Yo iba a la playa, yo metía la Biblia con mis cosas. Para todas partes yo me llevaba la Biblia, nunca la abría. Ve, así no funciona. El peor lugar donde puede estar su Biblia es la tablilla, en la gaveta, escondida. No funciona así, porque la Biblia no es un amuleto. No es una piedra mágica que debo tener en el bolsillo o ponerla en mi cartera. A tiempo atrás estaba escuchando a un predicador. Él envía un pañito ungido, y usted, si lo pone en la billetera, le prospera económicamente. Si me prospera económicamente, compro una sábana. Me envuelvo yo con todo y se llama manipulación. Si se lo encuentran por ahí, díganle que lo dije yo, ¿sí? Para que no lo culpen a usted. Fui yo mismo. Se llama manipulación. Dios no nos dio trapitos para prosperar. Dios nos dio su palabra para prosperar. El que la lee, la cree y la pone en práctica, ¿ven? Y todo lo que haga prosperará. Dios lo va a prosperar. Dios va a prosperar nuestra vida. Dios va a prosperar nuestra familia. Dios va a prosperar nuestra salud. Dios va a prosperarnos en todos los aspectos, en la medida en que respondemos a eso. Pero ahora estamos hablando de hacernos sabios. Dios nos hace sabios a través de su palabra. Claro, el hombre moderno no quiere que Dios los haga sabios a través de la palabra. No, el hombre del siglo XXI ya sabe utilizar muy bien el microondas. Entonces él sabe que no tiene que esperar 3 horas en lo que los frijoles se ablandan, ni tiene que esperar 3 horas que la estufa termine su efecto en la carne. La mete al microondas y eso ocurre rápido. Pero la vida no es de microondas. Ve, usted no puede quedar embarazada hoy y parir pasado mañana un niño de microondas. ¿No lo han inventado? Hay que esperar 9 meses. Si alguno tiene prisa, hasta 7 mesinos, y hay casos excepcionales. A propósito, con toda la intención
¿Ve? Esas criaturitas preciosas que nacen a los 7 y a veces antes y a los 8 y demás. Esas son las que Hillary Clinton dijo que podíamos sacar del vientre y tirarlas a un lado y vender los pedazos de ella. Yo puedo hoy decirlo porque como ya pasaron las elecciones, nadie va a decir: este está alando la brasa para su sartén. A mí me avergüenza cuando un candidato a la presidencia de este país se atreve a proponer una inmoralidad como esa. Tratar a una criatura que está en el vientre de su madre como si no fuera un ser humano. El bebé que estaba en el vientre de Elizabeth dio un salto cuando se saludó con María, que tenía en su vientre a Jesucristo. El bebé en el vientre de Elizabeth reaccionó a la presencia de su Salvador que estaba en el otro vientre. No, el que estaba en el vientre de María no se llamaba feto, se llamaba Jesús, el Hijo de Dios, la semilla que Dios había puesto en ella. Y el que estaba en el vientre de Elizabeth tampoco era una cosa. Era un hijo de Dios que fue tocado por el Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre pudo entrar en comunión, percibir, comunicarse con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a sacar eso y tirarlo como quien tira un bagazo? Bagazo, lo que sobra de la caña después que se la chupa. No, porque hay gente que nunca vio una caña. Siglo XXI, tenemos que aclararlo todo. A ver, la palabra tiene efecto para hacernos sabios. Pero cuando no estamos sujetos a la palabra, cuando la persona no ha sido expuesta a la palabra del Señor, la persona no puede crecer en sabiduría. Solo se crece en sabiduría, y sabiduría genuina, cuando utilizamos la Biblia. No cuando tenemos la Biblia, ni siquiera cuando creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es cuando la convertimos en un instrumento para ser sabio. ¿Quién quiere ser sabio? No lo disimule. El que quiere ser sabio no puede dejar la Biblia de un lado. Tiene que tomar la Biblia y comer de ella. Yo llegué ayer de Puerto Rico, anoche. Llegué de Puerto Rico porque tuve que ir a Puerto Rico de emergencia. Tuve que ir allá porque la madre de un pastor amigo, el pastor Emérito González, partió con el Señor, y yo tuve que viajar de emergencia para estar en el velorio, en el culto funeral, y predicar allí. Claro, vine anoche para estar en este culto, y esta tarde tomo otro avión y vuelvo a Puerto Rico, porque mañana tengo una campaña en una ciudad que se llama Barranquitas, en Puerto Rico, en la cordillera central, la mejor parte de Puerto Rico, allá arriba en la cresta de la cordillera. Allí voy a estar predicando con los jíbaros genuinos. El tema es que cuando estaba en este culto funeral, la familia se me acercó, vinieron a saludar. Ella tenía 8 hijas y 2 hijos, y estaban allí todos, las 8 hijas, y todo el mundo tenía algo que decir. Dijeron cosas preciosas, y una de las hijas me trajo una Biblia y me dijo: quiero que utilice esta hoy. Y yo la miré, y es una Biblia de lo más fea y deteriorada que yo he visto en mi vida. Tenía cinta adhesiva, tape, estaba reconstruida por todos lados. Evidentemente las páginas se habían salido y le habían puesto cola, pegamento, y las habían vuelto a meter a la fuerza. Y cuando la abrí, vi que era difícil encontrar una página en el cual no hubiese un comentario escrito a mano. Los versículos tenían
palabritas subrayadas, habían asteriscos por aquí y habían frasecitas, y en algunos habían fechas. Esa debe ser la fecha en que Dios me habló a través de este pasaje, la fecha en que descubrí esta verdad. Estaba llena. Esta era la Biblia personal de la anciana pastora que estábamos enterrando, estábamos despidiendo. Era la Biblia que ella había utilizado por décadas. Era la Biblia que la había acompañado. Yo conocí a esta mujer en distintas etapas. Yo la conocí pastoreando en la ciudad, a ella junto a su esposo, que se llama Emérito González, igualmente el anciano, y su hijo mayor también se llama Emérito. El pastor Emérito y la pastora Gloria Esther Pagán pastoreaban en Isabela, Puerto Rico, y allí estuve y allí prediqué y fui a la casa y la conocí como cocinera y cocinaba. Esa señora cocinaba muy bien. Y luego se trasladaron a Nueva York y yo los vi allá en Nueva York y prediqué con ellos y ministré. Y yo andaba en un tiempo difícil, duro, y ella se sentó conmigo para ser mi consejera. Y en sus consejos siempre había un versículo bíblico en la punta de la lengua. Su consejo siempre comenzaba con: la Biblia dice. Óigame, pastor, no olvide que la Biblia dice. Y ella sabía referirme a algún pasaje bíblico que despertara el espíritu dormido o lo resucitara cuando fuera necesario. Despertara en mí otra vez la pasión. Luego ellos fueron a Arizona. Yo la fui a ver a Arizona. En Arizona nos encontramos y hablamos y oramos juntos y ministramos. Ella fue mi compañera de oración. Ella oraba conmigo. Antes del culto, antes de la campaña, se metía al cuartito donde yo estaba. Hermano, vamos a orar. Esa mujer era sabia. No era teólogo. No era un teólogo. No tenía un doctorado en teología, pero conocía la palabra de Dios. Y podía citar la Biblia en cualquier lugar. Ella podía recitar las escrituras, podía recitar versículos bíblicos, versículos apropiados para cada situación. El lugar donde la velaban estaba lleno, no cabía más gente. Estaba todo el pueblo allí. Había una cantidad de pastores y todos tenían un comentario que hacer. Es evidente que fue un vientre que parió pastores y una consejera de pastores extraordinaria, la hermana. Ver una Biblia como esa, marcada, cada página, la huella de su dedo oscurecía el lugar donde ella lo iba pasando. Fue la más clara explicación de por qué era tan buena consejera, por qué era tan buena mujer, por qué era un instrumento de Dios tan efectivo. Es que la Biblia la hizo sabia. Amén, iglesia. La hizo sabia. La Biblia la hizo crecer. Hace unos siglos, un sacerdote católico que amaba las escrituras se tropezó con ese versículo que dice que el justo por la fe vivirá. Y ese versículo no solo cambió su teología, ese versículo no solo lo hizo escribir, ese versículo cambió su vida. Martín Lutero tuvo una experiencia personal con Cristo. Sus años de sacerdocio no le habían ministrado una experiencia de salvación, pero encontrarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica cambió su vida. Es importante decir esto, porque Martín Lutero no fue simplemente un teólogo que enseñó verdades extraordinarias. No fue simplemente
un sacerdote que discrepó con la doctrina católico-romana. Habían razones poderosas para discrepar con esa doctrina. Habían razones. Se practicaba eso que llaman las indulgencias. ¿Cuántos saben lo que son las indulgencias? Las indulgencias era un perdón que otorgaba la Iglesia católico-romana, no la Iglesia del Señor, la católico-romana, aquellos de sus fieles que hacían una aportación especial. La indulgencia no les aseguraba la entrada al cielo, pero la indulgencia les aseguraba que los dolores, los martirios serían menores. Déjenme explicar eso. Ellos creían y creen en lo que llamaban el purgatorio. Era un punto medio entre el cielo y el infierno. Si la persona había sido más o menos buena y se había bautizado y practicado la religión romana, no iría directamente al infierno. Pero por las cosas malas que había hecho, tenía que pagar una pena en el purgatorio. Tendría que purgar lo que le faltaba para entrar al cielo. Era un negociazo. Porque usted podía pagar por algún familiar que estuviera en el purgatorio. ¿Se imagina usted tanto que ama a su abuelita y pensar que mi abuelita está siendo torturada en el purgatorio? ¿Cuánto tengo que dar? ¿Cuántas velas tengo que comprar? ¿A quién le tengo que dar una ofrenda para sacarla de allí y llevarla a un sitio nice? Total, el negocio era enorme. En tiempo de Lutero, el catolicismo, comenzaba la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y no habían suficientes fondos. Entonces el Papa dijo: obispos y cardenales, ustedes pueden vender indulgencias y por favor háganlo para levantar fondos para la basílica. Y cada sacerdote, cada obispo, cada cardenal se convirtió en un promotor de las indulgencias. Y mucha gente aprovechaba la ocasión. A tal grado que se levantaron predicadores de indulgencias. Era como un information. Aquí vas a terminar si no compras una indulgencia y por un precio módico yo te saco de aquí y te paso acá. Se hizo un negociazo con eso. Martín Lutero, leyendo la Biblia, descubrió la salvación por la fe. Descubrió que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que nuestras dádivas, nuestras ofrendas y nuestras buenas obras no nos salvan y no nos limpian de pecado. La indulgencia, la idea de un purgatorio, es negar la verdad escritural de que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que seamos salvos y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Nos limpia. No deja en nosotros ni rastros de pecado. La sangre de Cristo tiene un poder de limpieza tan profundo, que no quedan huellas en nuestra vida de lo que el pecado dañó en nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y que desde niño, desde tu niñez o desde la niñez, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Permítame explicar ese segundo comentario del versículo. El versículo no dice que la Biblia nos va a salvar, pero dice que nos hará sabio para que entendamos que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. No hay otro libro en el mundo que me enseñe la sabiduría para la salvación.
Oh, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Cristo sí. ¿A cuántos le gusta Cristo? Entonces sea sabio. Si me gusta Cristo, me gusta lo que a Cristo le gustaba. ¿A cuántos le parece que Pablo era sabio? Y si Pablo era un hombre sabio y enseñó bellezas en sus cartas, ¿cómo no ponerlas en práctica? ¿Cómo admirarlas a la distancia? Tenemos que hacer de la verdad bíblica nuestra experiencia cotidiana. Ahora, el próximo versículo añade otros elementos. Dejemos de un lado el tema de la salvación. La Biblia nos hace sabios para ser salvos. Muy bien, y acepté a Cristo, me convertí, he nacido de nuevo. Qué bendición tan maravillosa. Pero la historia no termina allí. Este pasaje sigue diciendo: toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ojo, que luego el apóstol Pedro en una de sus cartas alude a las cartas de Pablo y las llama escrituras. Le da el mismo valor escritural que las del Antiguo Testamento. Una buena razón para creer que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Sigue diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y va a mencionar 4 cosas, pero un alto. Es importante que sepamos que la Biblia no solo es inspirada por Dios, sino que es útil. Hay libros hermosos, pero no son útiles. Hay filosofías interesantes, pero no son útiles. Pero la Biblia es útil. Pero usted sabe lo que hay que hacer con las cosas útiles. Sí, las cosas útiles, si no las usamos, no funcionan. Sí, el jabón es útil para bañarse, para limpiarse. Amén. Pero no cuando está allí la pastillita puesta ahí. Hay que aplicárselo. Si no me aplico el jabón, no me baña. Por fe no ocurre. Usted no entra, lo mira y le dice: yo deseo con todo mi corazón estar limpio y oler. La Biblia solo tiene efecto en nuestras vidas cuando la utilizamos. La palabra de Dios es útil, por lo tanto hay que utilizarla. Tengo que leerla y tengo que aplicarla y tengo que preguntar: ¿cómo puedo poner en práctica esto que estoy leyendo? Una reunión, un servicio, un culto como este no tiene un buen fin si al cierre de este servicio usted no se está preguntando: ¿qué voy a hacer diferente a partir de hoy? ¿Qué voy a hacer distinto después de este sermón? A mí me encanta, me fascina, me gusta recibir a los hermanos en la puerta y escuchar sus comentarios. Buena palabra, qué mensaje, pastor. Eso es maravilloso, pero eso no tiene ningún efecto si usted no sale por esa puerta entendiendo qué va a ser diferente a partir de hoy, a partir de este momento. Si esa palabra no provoca un cambio en nuestras vidas. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Es tiempo de orar, es tiempo de ir delante del Señor. Esta palabra nos habla de la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Hay que abrir el corazón a esa palabra. La Biblia tiene que ser creída. La gran batalla del diablo contra usted es hacerle mal entender las Escrituras. Es hacerle rechazar el libro de Dios. Pero ese libro nos fue dado para que creyendo le conozcamos a Él. Si no ha llamado todavía, hágalo ahora. El número es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697.
Es de vital importancia su llamada en el día de hoy, porque dice que usted está decidido, que usted está determinado a buscar de Dios. Permítame orar con usted o por alguno de sus familiares o situaciones. 305-228-9697. Oremos. Padre Celestial, gracias por los que están llamando en este momento. Gracias por aquellos que están respondiendo a tu palabra, respondiendo a esta enseñanza. Glorifícate en sus vidas, Señor, y concédeles experiencias personales, íntimas y directas contigo. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Glorifícate, Maestro bueno, en todo lo que hacen, en todo lo que viven, en todo lo que experimenten. Que tu gloria sea sobre ellos. Que los enfermos reciban sanidad. Y no importa la necesidad, Espíritu Santo, extiende tu mano y toca. Extiende tu mano y ministra. Extiende tu mano y bendice en el día de hoy. Tu gracia sea abundante. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gente querida, gracias por su amor y gracias por su atención. No olvide nuestro número. Puede llamar en cualquier momento. 305-228-9697. Bendiciones y hasta el próximo programa. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.